Bueno, estamos en nuestro laboratorio vascular, en nuestro centro de salud en Santa María de la Salud. Tenemos la participación de un voluntario sano, en este caso con un antecedente de trastorno del colesterol y gota, pero que no es hipertenso y nos va a ayudar a mostrar cómo se hace una cardiografía por impedancia en este caso. Esto, por supuesto, lo reservamos para pacientes que tenemos que tomar decisiones clínicas en cuanto al manejo de la presión arterial. El estudio consiste en lo siguiente. Estamos generando 3 señales simultáneas de distintos aspectos del ciclo cardiovascular. Una de esas señales es el fonocardiograma, en el cual obtenemos en pantalla la señal de los latidos cardíacos y de los distintos ruidos, el primer ruido y el segundo ruido cardíaco. Por supuesto que yo estoy hablando y hay cierta interferencia, pero ahora lo vamos a ver en la secuencia. Tenemos un registro de electrocardiograma con 2 derivaciones, que tenemos brazo derecho y brazo izquierdo, y fundamentalmente tenemos 4 registros de señal para ver diferencia de potencial, una en la frente, una en la base del cuello, otra en la base del tórax y en el abdomen. Básicamente aquí lo que queremos ver es lo que ocurre en la caja torácica, en la cual obtenemos una señal de resistencia eléctrica al paso eléctrico, justamente, que es función de la cantidad de líquido intravascular, ya que es la única masa eléctricamente significativa que se mueve latido a latido dentro de la cavidad del tórax. ¿Cómo sabemos dónde poner estos cables? Básicamente es fácil, uno en la frente, uno en el abdomen. Tomamos medidas del tórax, de altura posterior, altura anterior del tórax, aunque esto se puede estimar también con un 17% de la estatura del sujeto correspondería a la altura posterior del tórax, y la altura anterior entre un electrodo y otro la calculamos reduciendo unos 4 centímetros en una persona de hábito normal. Reducimos unos 5 centímetros en el caso de los pacientes longilíneos. En este caso, la altura del sujeto es 1,78 m, entonces tenemos una altura posterior del tórax de 30 centímetros y 26 centímetros de distancia entre los electrodos que están anteriores en el tórax. El paciente o el sujeto está en reposo durante 5 minutos para poder hacer una medición de la presión arterial bien en reposo, el manguito a la altura del corazón, y vamos a tomar por lo menos 2 o 3 registros de la presión para hacer simultáneo con los 3 registros de las variables biológicas que estamos midiendo. Vamos a hacer el primer control de presión con un manguito estándar, con un tensiómetro automático estándar, y si me siguen aquí en la pantalla vamos a poder ver que tenemos la señal del electrocardiograma en forma continua, la señal de la impedancia del tórax latido a latido, o sea, posterior a la sístole, tenemos el movimiento de volumen dentro del tórax, y tenemos seteado los momentos del ciclo cardíaco con el fonocardiograma. Y voy a hacer silencio por unos segundos para tomar el registro y que no tenga interferencia la voz. Bien, ahí hemos tomado unos 10 latidos, en la que se diferencian bien el primero y el segundo ruido cardíacos, y vamos a guardar este buen registro con el control de la presión arterial, que tenemos 124/91 con 70 latidos por minuto. Entonces el registro es de buena calidad, está filtrado, tiene filtros de la señal, y ponemos 124 milímetros de presión sistólica y 92 de presión diastólica. Habitualmente lo que hacemos es revisar la calidad de la señal y ya tenemos datos de índice cardíaco, resistencia periférica, pero por supuesto es una sola secuencia de registro. Vamos a tomar otra para estar seguros de que estamos midiendo por la variación que tiene la presión arterial. Ajustamos los momentos del ciclo cardíaco y aceptamos esta medición para tomar otra nuevamente. Vamos a tomar una nueva medición de la presión arterial, y si no hay ninguna diferencia de más de 5 milímetros de mercurio, podemos aceptar que estamos muy cercanos al promedio después de este reposo que ha tomado el sujeto.
Mientras está tomando la presión arterial, vamos a hacer un nuevo registro para el cual voy a hacer unos 10-15 segundos de silencio. Bien, ahí tomamos un registro de casi unos 10 latidos o más. Estamos esperando el resultado de la presión arterial y obtuvimos 125/89. O sea que no hay una diferencia significativa entre ambos registros, por lo cual podemos asumir que este es el promedio que está en reposo el sujeto. Entonces era 124/92, 125/89 milímetros de mercurio. Aceptamos con el paciente acostado. Por supuesto que esto podríamos hacer también un registro de pie para ver las variaciones que tiene en el ciclo cardíaco y en el volumen minuto y el índice de resistencias periféricas. Ajustamos las mediciones según los momentos cardíacos y guardamos. Ahí ya con dos registros que son uniformes podemos ir al informe definitivo, en el cual lo que podemos ver es un informe completo en el que vemos todas las variables de acuerdo a si están leves, están normales, están bajas o están altas, pero lo que podemos hacer es ver un informe mucho más simplificado en el cual podemos ver dentro de un diagrama cartesiano entre resistencia periférica y el índice cardíaco dónde está nuestro sujeto en términos de patrón hemodinámico. Fíjense que lo más importante de este estudio es determinar el patrón hemodinámico o el fenotipo de comportamiento hemodinámico que tiene este paciente. En este caso es un fenotipo normal, limítrofe quizá con una resistencia vascular en el límite superior normal, que puede estar justificando esa presión diastólica que está limítrofe, pero siempre en la banda de la normalidad o el patrón normodinámico, en el cual tanto la resistencia periférica como el índice cardíaco están normales. Por supuesto, también tenemos otros parámetros que que nos ayudan a interpretar al sujeto, como por ejemplo el contenido de fluido torácico, que en este sujeto impresiona estar disminuido, y eso está de acuerdo con el valor de la Z0, que es el valor que es la inversa de la impedancia y que nos refiere o nos da una idea no muy específica, pero sí con una buena sensibilidad para saber cómo está el contenido de fluido intratorácico o el volumen intravascular. Entonces de esta forma podemos saber el índice cardíaco que está normal, el índice de resistencia periférica, o sea, la resistencia ajustada a la superficie corporal que está en el límite superior normal, y un contenido de fluido torácico que está normal pero en el límite inferior. De esta forma podemos interpretar clínicamente cuáles son las variables hemodinámicas que están interviniendo en el control de la presión arterial de nuestro paciente.